Hola chicos de séptimo grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a continuar con la lección 2 de la unidad 1 de su libro de texto de matemáticas de séptimo grado. Tenemos ahí la sección 2, adición de números con diferentes signos. Adición de números con diferentes signos. Aplicaremos la interpretación de la adición de la sección anterior a dos números con diferentes signos. Tenemos ahí el caso B1, donde está la posición final, dice, después de los dos movimientos. Y aparece el caso 1 y el caso 2. El caso 1 nos dice, primero se avanza 3 kilómetros hacia el este partiendo del punto O, y luego se avanza 5 kilómetros hacia el este. Es decir, imagínense que nos desplazamos desde el punto O 3 kilómetros hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda en la dirección negativa. Y luego, del punto donde quedemos, nos desplazamos 5 kilómetros, pero ya en la dirección contraria, es decir, hacia el este, en la dirección positiva. Entonces, veamos la gráfica para que nos orientemos en los dos casos. Tenemos ahí, vámonos con el caso 1, dice que primero se avanza 3 kilómetros hacia el oeste. Tenemos aquí la recta numérica. Aquí tenemos en este punto el punto 0, el punto de referencia, el punto de partida. Desde ahí nos vamos a mover primero 3 lugares hacia el oeste, es decir, en esta dirección, 1, 2 y 3, llegaríamos a esta posición. ¿En qué posición nos estamos moviendo? En la dirección negativa. Entonces, quedaríamos en negativo 3. Y luego nos vamos a mover 5, pero en la dirección contraria. Entonces, hacemos primero este movimiento. Miren, ahí lo señalamos con ese vector en amarillo. 1, 2 y 3. Entonces, 3 en la dirección negativa. Estamos ahí en negativo 3. Y luego nos vamos a desplazar, dice, 5 kilómetros, pero hacia el este. Es decir, que de aquí donde estamos, en el punto acá, nos vamos a mover 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Eso indica que llegaríamos a ese punto. Ahí marcamos el vector. Miren, nos movimos 5, pero hacia el este. ¿En qué posición quedamos? Entonces quedamos en la posición, estamos en 0, 1 y 2. En la dirección de positivo 2 o en la posición positivo 2 o de positivo 2. Por lo tanto, el caso 1 entonces va a tener un PO, como el primer movimiento es de 3 en la dirección negativa, entonces negativo 3. Pero solo eso nos movimos, no, nos movimos también después 5 más, entonces más 5, pero en la dirección positiva, entonces va a ser positivo 5, entonces 3 negativos más 5 positivos, ¿ves? ¿Y dónde quedamos? En positivo 2, es decir, de 0, 1 y 2 positivo. Y de 0 para la izquierda ya sabemos que es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces menos 3 más, negativo 3 más positivo 5 va a ser igual a positivo 2. Entonces, ¿en qué posición vamos a estar? ¿Dónde está la posición final? Dice la pregunta. Después de los dos movimientos, después de habernos movido 3 hacia el oeste y 5 hacia el este. Entonces, vamos a estar en la posición de 2 kilómetros hacia el este, ¿bien? Del punto de origen, va 2 kilómetros hacia el este. Entonces, vean ustedes que cuando hacemos el movimiento aquí de 3 en la gráfica, ¿ves? 3 en la dirección negativa y luego 5 de regreso, vean que de esos 5 se anulan. Es decir, como si no los hubiésemos caminado, ¿eh? Entonces, se anulan 3, ¿ves? Entonces, quiere decir que 3 negativos se anulan con 3 positivos y todavía sobran 2 positivos, ¿ves? Sobran 2 positivos, ¿por qué? Porque en la dirección positiva nos movimos 5. Entonces, por esa razón, se anulan los 3 negativos. Entonces, negativo 3 más positivo 5 va a ser igual a positivo 2. 2 kilómetros hacia el este.
Ahora veamos el caso 2. Primero se avanza 3 kilómetros hacia el este partiendo del punto O y luego se avanza 5 kilómetros hacia el oeste. Entonces, hacemos el primer movimiento, 3 kilómetros hacia el este. Nos dice ahí, miren, 3 kilómetros hacia el este, 1, 2 y 3. Pero luego dice 5 hacia el oeste. Es decir, que de aquí donde nos quedamos, vamos a agarrar 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a quedar hasta ahí. Ahí tenemos el vector que nos señala. Entonces, esta es el movimiento final. Entonces, vamos a estar ahí, ¿ve? ¿En dónde vamos a estar entonces? Negativo 1, negativo 2. Es decir, menos 1, menos 2. Vamos a estar en la posición de negativo 2, es decir, 2 kilómetros hacia el oeste. El PO entonces va a ser, como el primer movimiento es de 3 hacia el este, es 3 positivo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Positivo 3, más el otro movimiento que es de regreso, que es de 5 en la dirección hacia el oeste, entonces en la dirección negativa, más negativo 5, ¿verdad? Entonces, positivo 3 más negativo 5, ¿en qué posición vinimos a dar? En la posición de menos 1, menos 2, de negativo 2. Por lo tanto, ¿en qué posición, decía la pregunta, o dónde está la posición final después de los dos movimientos? Va a estar en 2 kilómetros hacia el oeste, es decir, 2 kilómetros partiendo del origen, en 2 kilómetros hacia el oeste. Entonces, podemos ver entonces que los números positivos con los negativos o los negativos con los positivos se pueden sumar y que al sumarlos, la misma cantidad de positivos se anulan con la de negativos, miren, y sobra esta parte, ¿ve? De aquí de 0 para acá, que son 2, ¿ve? Entonces, eso es lo que realmente ocurre ahí. Entonces, eso lo podemos asociar como si nosotros compramos algo o, por ejemplo, si nos dan 3 lempiras y luego nos toca dar 5. Entonces, en vez de tener 3, más bien vamos a tener 2 menos, ¿verdad? Y hay tantas otras situaciones, pero ahorita nos vamos a concentrar en esta forma que hemos estado aprendiendo en esta clase. Vamos a continuar entonces. Tenemos ahí la siguiente tarea. Nos dice la actividad 3, calcule lo siguiente usando la gráfica anterior. Es decir, haciendo un uso de la gráfica anterior, por lo menos para que puedan ustedes encontrar el resultado. No es necesario quizás que la dibujen, pero sí, por lo menos en su cerebro va a estar que hay un movimiento de 2 negativos y luego un movimiento de 6 positivos. Entonces, ¿en qué posición quedaríamos en la gráfica? Tenemos ahí entonces la información que para sumar dos números que tienen diferentes signos, se escribe en el resultado el signo del número que tiene mayor valor absoluto, seguido de la resta del valor absoluto mayor menos el valor absoluto menor. Recuerden allá que cuando nos movimos 3 en la dirección negativa y después 5 en la dirección positiva, entonces 5 es más que 3. Y por lo tanto, como 5 es más que 3, ¿y qué signo tenía 5? Positivo. ¿Y qué signo tenía 3? Negativo. Entonces, el positivo 5, que es el movimiento de 5, a 5 es más que 3, entonces el signo que tenía 5, que era positivo, eso va a tener en el resultado. Pero ya en el caso 2, cuando primero nos movíamos 3 hacia el este, en la dirección positiva, y luego 5 en la dirección negativa, entonces quedaba 5 como mayor que 3, pero tenía signo negativo. Entonces, eso es lo que nos explica ahí en ese recuadro azul, pero tenemos también otra cantidad de ejercicios ahí, entonces ustedes van a resolver como tarea esa actividad 3 y esa actividad 4, que tiene que ver con lo que hemos estado explicando en este desarrollo de esta clase. Y vamos a continuar con más del tema en otra grabación próxima. Por hoy nos quedamos ahí con ese tema y continuaremos, como les digo, después en otra grabación.